Andrea Rodríguez y este es el episodio número 13 de la segunda temporada de Soy Mamá y Ahora Qué. Este es un espacio en el que con todo mi amor y deseo de ayudar comparto contigo algunos consejos derivados de lo que he aprendido en estos ya 25 años de ser mamá. No lo sé todo y definitivamente sigo aprendiendo, pero esto lo he ido escribiendo a lo largo de los años para mis hijos, para cuando ellos sean padres y puedan tener todos estos consejos y estos temas importantes en la crianza de mis nietos. Y son precisamente mis hijos los que me han impulsado y me han motivado para que comparta todo esto con ustedes de esta manera en estos podcasts semanales. Así que primeramente le agradezco a mis hijos que me permiten compartir y platicar con ustedes algunas o muchas de las historias de nuestra familia que obviamente respaldan o dieron paso a estos consejos, a estos aprendizajes. Y te invito a que si no has escuchado la temporada anterior lo hagas. En esa temporada tenemos consejos que puedes aplicar a todas las edades y etapas de la vida. Literalmente, si tus hijos ya están casados y fuera del hogar, en esa temporada vas a encontrar también cosas que puedes seguir haciendo, porque los hijos nunca dejamos de ser hijos y siempre necesitamos que nuestros padres nutran nuestro corazón. Te recuerdo también que estoy disponible por redes sociales, Facebook, Instagram. Escríbeme, yo te respondo y podemos tener ahí un buen tiempo también de interacción entre semana. Y bueno, el tema de hoy es un poco polémico y hay muchísimas posturas al respecto, pero como estamos hablando de la vida y del futuro de tus hijos, no quise dejar este tema de lado, no quise sacarle la vuelta y por eso hoy te quiero hablar de ten cuidado en cómo respondes a sus gritos o berrinches. Atiende las necesidades de tus hijos sin darles el control. Ellos no están ahorita en posiciones de mandar. Wow, ¿verdad? Pero bueno, desde que tengo uso de memoria, yo he escuchado la frase de que los bebés nacen con una cinta de medir y que una vez que tienen bien medidos a los padres, ellos toman el control. Creo que básicamente así es como se resumiría más o menos el tema de lo que quiero que platiquemos el día de hoy. Sé que cuando tú tienes un pequeñito recién nacido en los brazos y sobre todo cuando está dormido, ¿verdad?, su carita ilumina toda tu vida y realmente no puedes creer que detrás de esa figura angelical haya algo de lo que tú tengas que estar alerta. Pero créeme, así es. Ellos son tan bellos como manipuladores. Y no lo digo como si eso fuera algo malo, nada más porque sí, esa es su naturaleza. Ellos necesitan lograr y obtener las cosas que desean. Y todos somos así en cierta forma, ¿verdad? La diferencia es que algunos podemos disimularlo más que otros. Por eso es necesario que estemos alerta como padres y entendamos que tu trabajo y el mío es llevarlos a entender que, como dice la Biblia, el corazón es engañoso más que todas las cosas y que no podemos ni debemos dejarnos guiar por nuestro corazón si no lo hemos entregado primero al control del Espíritu Santo y no lo hemos rendido a los pies de Cristo. Hace tiempo leí esta ilustración que creo que puede ayudarnos un poco a explicar lo que quiero compartir en este momento. Y dice así la ilustración, te la voy a leer. Dice, un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó frente a la cabaña una gran roca que probablemente triplicaba la estatura y el peso de aquel hombre. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día. Por muchos años, desde que salía el sol hasta que se metía, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, pero ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Entonces
Satanás decidió entrar en el juego poniendo pensamientos en la mente de este hombre y le decía cosas como: has estado empujando esa roca por tanto tiempo y no se ha movido. Le decía también que la tarea que le había sido encomendada por Dios era imposible de realizar y que él era un hombre fracasado. Poco a poco, el hombre comenzó a darle entrada a esos pensamientos, los cuales se fueron incrementando y también fueron incrementando sus sentimientos de frustración y desilusión. Satanás le dijo entonces: ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Simplemente haz el mínimo esfuerzo y con eso será suficiente. El hombre, considerando eso que le decía, pensó en simplemente llevarlo a cabo. Pero antes de finalmente sucumbir ante esa tentación, decidió elevar una oración a Dios y confesarle sus sentimientos y sus pensamientos. Señor, he trabajado muy duro por todo este tiempo a tu servicio. He empleado todas mis fuerzas para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni 1 milímetro. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué he fracasado? Al terminar su oración, Dios le respondió con compasión y le dijo: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas. Y lo has hecho. Nunca dije que yo esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. Pero, ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos fuertes y firmes por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Es cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar la roca para ejercitar tu fe en mí. Y eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, cuando sea el momento, yo moveré la roca. ¿Qué te parece? Obviamente, como todas las ilustraciones, hay muchísimas cosas que podemos derivar de ella. Muchísimas en muchos sentidos diversos que voy a resistir la tentación de hacer. Pero la enseñanza principal de esta ilustración se enfoca en obedecer y confiar en Dios, en lo que Él nos pide, y no asumir lo que no nos está pidiendo. Pero yo lo vi también de otra manera, un poco más en este tema que quiero tocar contigo. Y lo que yo quiero es, amigo o amiga que nos escuchas, tú y yo somos la roca a la que nuestros hijos tratan de mover. Nuestro trabajo es mantenernos firmes en donde Dios nos puso, hasta que Él nos mueva. Pero no pueden ni deben ser nuestros hijos los que nos muevan, porque entonces les estaríamos perjudicando más que ayudando. Cada vez que ellos se topan con nosotros, enfrentan nuestra autoridad y nuestros lineamientos, nuestros límites, ellos se van a ir entrenando, fortaleciendo, definiendo y capacitando para lo que venga más adelante en su camino. Este tema es muy, muy amplio. Actualmente hay tendencias muy fuertes en las teorías de educación y crianza con respecto al reconocimiento y la validación de los sentimientos. Y el respeto a los niños, a lo que sienten y todo eso. Yo no soy una experta necesariamente en ese tema, pero sí hay 3 cosas que siento con la convicción de compartir con ustedes de lo que yo he ido aprendiendo en este tiempo con mis hijos. Y por eso se los voy a decir a continuación. Y son 3 puntos que voy a tocar de una forma lo más rápido que yo pueda. Número 1. Tú debes de analizar y entender tu forma de reaccionar ante las negativas, los berrinches y los gritos de tus hijos. Cuando tus hijos se ponen en un plan de gritar, demandar, exigir o hacer berrinches,
¿Cómo reaccionas tú la mayoría de las veces? ¿Concedes con tal de que termine? ¿Te alejas y lo ignoras? ¿O lo sometes y lo alejas para arreglar este asunto en privado? Básicamente estoy planteando una de esas tres. ¿Cuál es la que normalmente tú reaccionas? Y la pregunta es, ¿por qué reaccionas así? ¿Será que tiene algo que ver con tu pasado y con la forma en la que lo hacían tus padres? Ya sea que estés imitando lo que tus padres hacían o reflejándolo, es decir, haciendo lo opuesto que tus padres hacían. Todas estas son preguntas de reflexión que necesitas hacerte a ti misma. No se trata de que yo te esté psicoanalizando ni yo te las voy a responder. Necesitas tú analizar algunas de esas cosas que tal vez estás haciendo inconscientemente y poder tenerlas claras. Realmente a lo que yo sí quiero llegar es a la parte en donde nos confrontamos con la realidad de que si estamos tratando de moldear la conducta o el corazón de nuestros hijos. La conducta es la parte visible y tangible, por ejemplo, todas esas conductas desagradables de berrinches y demás que nuestros hijos hacen. Pero el corazón es algo un poco más complicado de ver a simple vista. La conducta es lo que todos pueden ver. El corazón no cualquiera lo puede ver. La conducta se puede programar, se puede imponer, exigir, manipular, coaccionar y no sé tantas cosas que se pueden hacer para lograr una conducta deseada. El corazón no. Un niño cierra su corazón y eventualmente va a dejar de responderle a las personas. Un niño que no siente que su corazón está siendo atendido, cuidado, conocido, nutrido, se va a cerrar y entonces va a empezar a manejarse en un nivel de simplemente responder a sus conveniencias. Pero un niño que se sabe amado y conocido va a estar dispuesto a aprender y a ser guiado por aquel que lo conoce y lo ama. La modificación de la conducta es algo relativamente sencillo y de corto tiempo. Tú lo puedes ver en el entrenamiento de muchos animales, ¿verdad? La conducta se entrena, ¿verdad? Se modifica. Pero la diferencia con los humanos es el corazón. Y el trabajo con el corazón de una persona es algo mucho más complicado, costoso y de largo plazo. Viéndolo desde esta perspectiva, yo puedo entender perfectamente por qué Dios diseñó esta etapa de berrinches y gritos tan temprano en la vida de nuestros hijos. Él no quería que perdiéramos tiempo enfocados en la conducta, sino que reaccionáramos para entender que el verdadero y más importante trabajo está en el corazón. Para esto, bueno, cada vez que tu hijo tiene una reacción de este tipo, de berrinches, de gritos, de exigencias y cosas así, es necesario que tú la filtres por los siguientes pensamientos. Número 1, mi hijo no está haciendo esto a propósito para molestarme. Hay algo dentro de él que no logra identificar él mismo y que lo está haciendo descontrolarse. Número 2, si bien no es una conducta correcta lo que mi hijo está teniendo, lo importante es hacerle saber que entiendo que esto, más que una mala conducta, es una necesidad insatisfecha e incomprendida y que me voy a enfocar más en su necesidad que en su conducta. Y número 3, necesito hacer sentir amado y acompañado a mi hijo, mientras que él puede definir, interpretar, entender lo que está sintiendo y ayudarlo entonces a que modifique o a que se pueda satisfacer aquello y su conducta sea modificada como consecuencia. Pero tengo que hacerlo sentir amado y acompañado sin necesariamente aprobar aquella conducta. Espero estar siendo clara. Vamos a hacer un poco más, a abundar un poco más adelante de esto. Desde que mis hijos eran pequeños, yo aprendí que con respecto a los hijos hay dos tipos, básicamente. Los que se portan como angelitos frente a sus padres
pero que a sus espaldas son tremendos, y los que con sus padres son bien, bien tremendos, pero con las demás personas son como unos angelitos que no rompen un plato. Y eso, estoy segura que tú lo has visto y que tal vez están viniendo a tu mente algunos de los de las personas que empatan en uno o en otro de estos temas o de estas clasificaciones. Pero básicamente eso lo que demuestra es que sin querer queriendo, ¿verdad? Como decía el chavo, muchas veces los padres les enseñamos a los hijos que la conducta en sí misma es una forma muy conveniente de manipulación. Es decir, me porto como me conviene para obtener lo que deseo. Así que la pregunta que viene a mi mente en este momento es: ¿en qué quiero enfocarme al educar a mi hijo? ¿En su conducta o en su corazón? Te lo voy a plantear con un solo ejemplo de los muchos que existen. Cuando mi hijo o hija hacen algo incorrecto contra otra persona, por decir, lastiman a un compañero de clase, vamos a decir que están en el área de juegos con sus compañeritos y lastimó a uno de sus compañeros porque quería lo que esa persona tenía, le quitó algo o vete a saber, tú conoces esas experiencias. Tú y yo y los demás papás y maestros cercanos que estuvieron ahí vieron el evento y es muy claro que tu hijo agredió al otro niño. Aquí viene la pregunta y te voy a dar dos opciones. ¿Cómo reaccionas tú? Tu primera reacción, número 1, tomas a tu hijo, le quitas el objeto de la discusión, le dices que lo que hizo no es correcto y que vaya y le pida perdón al amiguito para que puedan seguir jugando en paz. Número 2, tomas a tu hijo aparte, le haces ver que lastimó a su compañerito, el cual obviamente para este momento está llorando o lastimado o quejándose, escuchas y analizas lo que sea que estaba en la mente y el corazón de tu hijo en el momento que sucedió ese encuentro y lo llevas a ver que la manera en la que tu hijo actuó lastimó a los demás. Lo llevas a entender que no puede estar feliz si lastima a otros para lograr sus propósitos. Y lo invitas a consolar a su compañero y a reparar el daño que causó. ¿Cuál de las dos escogiste? Bueno, así como a mí me tomó más tiempo explicar la segunda opción, así va a tomar más tiempo y esfuerzo trabajar con el corazón de tu hijo y no solo con su conducta. Pero es lo correcto, trabajar con el corazón de tu hijo es lo correcto. En la primera reacción, tú lo que estás diciéndole a tu hijo es lo que debe hacer, su conducta esperada. Y ni tú ni él están entendiendo lo que hay en el corazón de tu hijo. Tu enfoque es totalmente externo a la conducta, a resolver inmediatamente la situación y que sigan jugando en paz. Pero ahí no se resuelve el problema interno y tal vez eventualmente tu hijo lo va a resolver como tal vez lo resolviste tú o lo resolví yo cuando en nuestra infancia tuvimos esas situaciones y nuestros padres nos decían que querían que hiciéramos. Pero necesitamos ayudar a que nuestros hijos trabajen en su corazón, porque eso es lo que los va a ayudar a que su conducta surja de la motivación correcta y no de conveniencias o manipulación. Y déjame aclarar, no estoy diciendo de ninguna manera que no enseñes a tus hijos a portarse bien, que no les enseñes modales, conductas de corrección, que no les digas que pidan perdón, no, todo eso es correcto. Lo que estoy diciendo es que la enseñanza base tiene que venir del corazón hacia afuera. Fíjate lo que dice en el pasaje de Proverbios 23. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe, te va a decir, mas su corazón no está contigo. Y aquí yo hago una pausa del pasaje y te pregunto, ¿quieres un hijo que diga una cosa por quedar bien? Como este avaro que se menciona aquí, que a su invitado le dice come y bebe, pero realmente en su corazón siente otra cosa.
¿Quieres un hijo que actúe de esa manera? Yo realmente quiero pensar que no, porque vamos a ver lo que dicen estos siguientes versos, y yo espero y confío en que sean lo que reflejan tu sentir. Dice más adelante el pasaje de Proverbios 23, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y luego avanzamos y dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y luego avanzamos y en el Proverbios, ya en el capítulo 24, más adelante dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Lo comparto con ustedes porque esto es lo que yo quiero lograr en mis hijos. Quiero que su corazón sea puro para con Dios, aun cuando se trata de sus enemigos. Y ¿sabes qué? Eso toma mucho más tiempo que solo moldear su conducta. Por eso te invito a que trabajes en ambas cosas, pero siempre la conducta supeditada a el corazón. Es decir, que tu hijo pida disculpas porque en realidad le duele en su corazón haber causado aquel problema, en lugar de que solo lo haga por quedar bien o por lograr algo a cambio. Y para poder lograr eso, necesitamos entonces hacer la segunda pregunta, el segundo cosa que quiero que analices. La primera te pregunté cómo reaccionas tú ante tus hijos haciendo berrinches, gritos, llantos, reclamos, etc. La segunda pregunta es, la segunda cosa que te quiero decir es, analiza y reconoce qué es lo que te mueve más en tus reacciones, la necesidad de tu hijo o tu imagen frente a los demás. Y este es un tema muy difícil de reconocer y de cambiar, al menos para mí lo fue, y más siendo hija de pastor y esposa de pastor. Liberarme de la carga de las expectativas de los demás sobre mí, wow, fue muy difícil. Y por mucho tiempo estuve en un proceso de avanzaba 2 pasos y retrocedía 1. Y de repente me caía y de repente volvía a levantarme. Había momentos y ambientes en los que me resultaba más fácil lograrlo. Pero luego había otros en los que me asaltaba el temor, me controlaba esa necesidad de cuidar mi imagen. Y honestamente sigo teniendo esa lucha. Sigo enfrentando todos los días. La dificultad ha ido menguando porque mi confianza y mi dependencia de Dios me han ido fortaleciendo, pero hay veces en las que yo me doy cuenta que estoy otra vez actuando y tristemente a veces me doy cuenta cuando ya caí. Entonces yo puedo entenderte perfectamente porque con honestidad a veces parece que los hijos de otras familias son tan perfectos y los tuyos son tan problemáticos, desastrosos, inquietos y bueno, todos esos calificativos. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Así que ni cuando tú brillas es necesariamente oro, ni cuando los demás brillan lo es. No te dejes deslumbrar por brillos momentáneos. Cuando trabajamos en el corazón de nuestros hijos, la luz va a tardar en salir, el brillo va a tardar en salir, pero cuando salga va a ser un brillo permanente, un brillo que incluso se intensifique con el calor y la luz del sol. Hay otro, bueno, ando muy dicharachera hoy, ¿verdad? Pero hay otro dicho que viene a mi mente con esto y que también dice, el jardín del vecino siempre parece más verde. Bueno, a lo mejor tu vecino tiene más tiempo que tú trabajando en su jardín y por eso está más verde. A lo mejor tú no te diste cuenta cuando él estaba en la etapa de sacar piedras, alisar el terreno, deshiervar, nivelar, abonar la tierra y todo, porque tal vez en ese momento su jardín se veía feo y ni siquiera te llamaba la atención. Lo importante es que no te compares, no te dejes manejar por las comparaciones en tu mente o las comparaciones que los demás quieran hacer. Tu meta y tu recompensa
es agradar a Dios. Y Él no se va a dejar llevar por lo que los hombres ven. Entonces, analiza y reconoce si tú te estás dejando llevar más por tu imagen que por las necesidades en el corazón de tu hijo. Necesitas cambiar. Cambia ese orden de prioridades. Lo cual, pues, me lleva a la tercera y última cosa que quiero compartir contigo el día de hoy. Y es esta. ¿Qué es lo que tu hijo puede y no puede manejar? Recuerda que tu hijo no es un adulto, está en proceso de convertirse. Y como en muchos episodios lo he dicho, esto lo único que te lleva es a convertirte en un conocedor, en un estudioso de tu hijo. Busca ayuda en personas especializadas si es necesario. Filtra tus dudas, tus cuestiones, tus temores a través de la oración con Dios. Pero tienes que aprender a discernir qué es lo que tu hijo sí puede y no puede manejar en esta etapa de vida, porque a veces les estamos exigiendo de más. Dios nos confió a cada uno de nuestros hijos como un tesoro en el que debemos de trabajar para entregárselo finalmente de nuevo a Dios. Para saber cómo trabajar en cada uno de nuestros hijos, que son únicos, diferentes y especiales, como lo vimos al hablar de los inalterables, debemos de aprender primero a conocerlos y permitir que ellos nos conozcan. Debemos primero establecer, nutrir y fortalecer una relación con ellos que nos permita enfrentar los momentos difíciles, haciendo uso de las reservas que ya hemos depositado en su tanque emocional. Por lo que es muy importante tener siempre lleno el tanque emocional y hablar de estas conductas problemáticas. Por lo general es más efectivo cuando no están sucediendo. Cuando estamos en un momento relajado, tranquilo, tú puedes decirle algo así más o menos como esto. Es una conversación imaginaria, ¿verdad? Y tú le puedes decir a tu hijo, entiendo que a veces no puedes controlarte o sientes mucha necesidad de explotar, pero quiero que sepas desde ahorita que no estás en ese momento, que cuando tú actúas así, no puedo responder y conceder lo que tú me pides. Yo puedo abrazarte, puedo acompañarte, puedo entender que estás frustrado, pero no voy a transigir, bueno, tal vez transigir no van a entender la palabra, ¿verdad? Pero no voy a ceder, porque no es la manera de lograr las cosas. Hijo, te amo lo suficiente como para mantenerme firme, como esa roca de la que hablábamos en la ilustración, ¿verdad? Para mantenerme firme en esos momentos en que me duele mucho verte descontrolado o descontrolada, pero más me va a doler ver en lo que te puedes convertir si yo te permito conseguir las cosas de esa manera. Y luego ahí entra la interacción en donde le haces preguntas y le dices, ¿cómo podemos trabajar para que cuando tú te sientas así, en lugar de explotar en gritos y berrinches, vengas conmigo y me digas lo que está pasando? O a lo mejor me hagas una señal de que necesitas ayuda para entender y manejar algunos de tus sentimientos. ¿Cómo podemos trabajar juntos en esto? Y como estamos platicándolo en un momento en el que tu hijo no está teniendo una crisis de este tipo, él lo va a asimilar y lo va a dejar guardado ahí en su memoria. Obviamente, pues lo tienes que adaptar totalmente a la edad y a la situación particular y necesidades de tus hijos. Pero esto es una propuesta de cómo tú necesitas establecer con tus hijos claramente los límites dentro del amor, dentro de él dejarlos expresarse, dentro de él conocerlos, dentro de darles espacio para que ellos aprendan. Tenemos que poner límites. Créeme, vale la pena, porque aun cuando ellos sean adultos, esos patrones van a seguir sirviendo para que ellos regulen sus sentimientos, sus reacciones y para que ellos después empiecen en ese proceso de autoanálisis de sus emociones. El que ellos sepan que tú estás más interesado en su corazón que en su conducta es lo que puede hacer la diferencia entre que ellos huyan cuando han actuado mal y busquen cubrir sus pecados, o vengan a buscarte para que les ayudes, a pesar de saber que tú repruebas lo que hicieron, pero tú estás más interesada en su corazón que en su conducta.
Y querida amiga, ese es uno de los objetivos y satisfacciones más grandes que puedes tener como mamá. El que tus hijos te busquen en lugar de huir de ti cuando han hecho cosas equivocadas. La próxima semana vamos a hablar con más detalle de algunos de estos conceptos y de cómo es necesario trabajar con la vista puesta en el resultado. Bueno, no, ¿sabes qué? La próxima semana estoy preparando un programa especial del Día de las Madres, pero entonces a la que sigue vamos a hablar un poco más de estos conceptos y de cómo puedes trabajar con la vista puesta en el resultado final. Porque aunque en el corto plazo parece que las cosas no avanzan, créeme, este trabajo que estás haciendo va a hacer que tu jardín sea hermoso. Y bueno, como siempre, me despido diciéndote que mi oración es que esto que hemos platicado hoy caiga en buena tierra y pueda dar un fruto abundante en su tiempo. Me reitero a tus órdenes para que me escribas o me preguntes o podamos platicar entre semana y crecer juntas en esta tarea. Y te animo a que tomes un minuto de tu tiempo y por favor, si no lo has hecho, califica nuestro podcast, califica nuestros programas, pon comentarios y en la aplicación donde tú lo escuchas se pueden poner comentarios. Eso nos va a ayudar a que podamos llegar a más mamás y para que juntas podamos seguir nutriendo el corazón de nuestros hijos.